En este video analizaremos y resolveremos todas las actividades contempladas en las páginas de la 114 a la 119 que corresponden al tema 2 del bloque 4 del libro Ciencias Naturales, tercer grado de educación primaria. El tema 2 se titula Características del sonido y su aplicación. El aprendizaje esperado dice: durante el desarrollo de este tema, describirás algunas características del sonido a partir de la interacción de los objetos. Asimismo, reconocerás las aplicaciones del sonido en aparatos e instrumentos de uso cotidiano. Los seres humanos nos comunicamos con sonidos. Emitimos palabras para expresar nuestros pensamientos, estados de ánimo y deseos. Pero no solo nos comunicamos con palabras. Cuando un bebé tiene apetito, lo comunica con su llanto y sabes que comienza el recreo por el sonido de una campana. Además, cuando el sonido está organizado en forma de música, te entretiene, alegra, relaja o te invita a bailar. También en la naturaleza existen sonidos como los que emiten las aves, los producidos por un río, el mar y el aire cuando pasa por los árboles. ¿Cómo podemos generar un sonido? ¿Cuáles son sus características? Podemos generar sonido haciendo vibrar o golpeando los objetos y soplando a través de ellos. Las características del sonido son el volumen o intensidad, el tono y el timbre. Sonidos diversos. Esta actividad tiene como finalidad producir sonidos utilizando reglas de madera, metal y plástico colocadas a diferentes distancias del borde de una mesa, así como también soplando a través de un popote cada vez más corto. Esto para apreciar los diferentes tonos de los sonidos que se producen. ¿Qué se produce al hacer vibrar las reglas y soplar por el popote? Se produce un sonido. ¿Qué diferencias perciben al vibrar las reglas cortas y las largas? El tono de los sonidos cambia. Conforme se va alargando, el sonido es más grave. ¿Cómo influye el material del que están hechas las reglas? Influyen en el tono del sonido producido. El plástico y el metal son más agudos que la madera. ¿Qué diferencias notan al reducir la longitud del popote y soplar? El tono se hace más agudo conforme se hace más corto. Al hacer vibrar las reglas y soplar por el popote se produce un sonido. El sonido no solo viaja a través del aire, sino también en materiales sólidos y líquidos. En ocasiones los sonidos son graves o agudos. También pueden tener un volumen bajo o alto. Esta actividad tiene como propósito elaborar algo parecido a una guitarra, utilizando clavos, ligas y cuerdas o cordeles. Lo importante es darse cuenta de que el tono, el volumen y el timbre de los sonidos producidos por la liga y la cuerda son diferentes. También influye la separación de los clavos, es decir, la longitud de las cuerdas y ligas. Esta segunda experiencia también tiene como finalidad producir sonidos utilizando abatelenguas de madera colocadas a diferentes distancias del borde de una mesa. Esto para apreciar los diferentes tonos de los sonidos que se producen. ¿Qué diferencias aprecian entre el sonido que produce la vibración de las ligas y el de los cordeles? La vibración de las ligas es más intensa que la de los cordeles, por lo que el volumen es mayor. También el sonido de las ligas es más aguda y clara. ¿Qué diferencias notan entre los sonidos producidos al vibrar los abatelenguas que sobresalen a diferentes distancias? La vibración y la intensidad del sonido son mayores cuando la punta del abatelenguas está más lejos del borde. Características del sonido. Tono. Puede ser agudo como la voz de un niño o grave como la voz de un hombre adulto. Intensidad. Es el volumen del sonido. Puede ser alto o bajo.
Timbre. Es el sonido particular de un objeto o persona. Por ejemplo, el timbre de un violín es diferente al de una trompeta. ¿Qué tipo de sonido es? Identifica y clasifica. De acuerdo con los instrumentos que elaboraron y que hicieron sonar, describan las siguientes características: grave, agudo. El sonido de las ligas es agudo, mientras que el de las cuerdas es más grave. El sonido de la regla de madera es más grave que los de metal y plástico, los cuales emiten un sonido más agudo. También es agudo el sonido del popote. Mayor intensidad, menor intensidad. El sonido de las ligas es más intenso que el de las cuerdas. La intensidad del sonido de las reglas y abatelenguas aumenta conforme se alejan del borde de la mesa. Los instrumentos musicales. Investiga, elabora y clasifica. La música que se produce en las distintas regiones de nuestro país es característica y forma parte de nuestra cultura. En equipo, investiguen qué instrumentos musicales se usan en las festividades del lugar donde viven. Clasifíquenlos en instrumentos de viento, de cuerda, de percusión y eléctricos. Describan la forma en que producen el sonido y dos de sus características, tono e intensidad. La información la podemos concentrar en una tabla como esta. Aquí ponemos las 4 columnas según el tipo de instrumento. De viento, aquí tenemos algunos, de cuerda, de percusión y eléctricos. Instrumentos muy conocidos porque se utilizan en las festividades mexicanas. También nos dicen la descripción. Aquí aparece que los instrumentos de viento producen el sonido soplando a través de ellos. El trombón tiene un tono grave e intenso y la flauta un tono agudo con baja intensidad. Los de cuerda producen el sonido rasgándolas. El bajo tiene un tono grave e intenso, mientras que el arpa es agudo y menos intenso. Los de percusión producen sonidos golpeándolos. El tambor tiene un sonido grave e intenso, mientras que la marimba es agudo y menos intenso. Los eléctricos producen sonido a través de circuitos eléctricos. El bajo tiene un sonido más grave e intenso que la guitarra. Por último, elaboren un instrumento musical con materiales de reuso. Puede ser sencillo o tan complejo como quieran. Recuerden que la imaginación no tiene límites. Algunos ejemplos pueden ser un pandero con aros para bordar, alambre y corcholatas. Unos tambores con latas, bolsas y ligas. Una guitarra con un cartón, tachuelas y ligas. La unidad utilizada para medir el volumen del sonido es el decibel. Cuando el volumen del sonido es muy alto, se convierte en un contaminante acústico, dañando los oídos y el sistema nervioso. En la siguiente tabla se señala el efecto en la salud de la exposición a una fuente de sonido durante varias horas al día. Aquí lo importante es ubicarnos en este número de decibeles. ¿Por qué? Por lo siguiente: la contaminación acústica o auditiva por la exposición a ruidos superiores a 85 o 90 decibeles al día durante varios días provoca daños irreversibles a la salud. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas a este canal activando la campanita de las notificaciones. Por último, compártelo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.